amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quisiera también compartir otro versículo en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 14. Posiblemente también es un versículo conocido por algunos. Apocalipsis 14 y versículo 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esperamos que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén. Esta semana estábamos compartiendo con algunos hermanos en la iglesia donde me congrego este salmo número 23. Llama la atención que en algunos funerales se utiliza este salmo 23 mayormente por la expresión del versículo 4 que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Y muchas veces tal vez se piensa que eso se refiere al hecho de que una persona pase por el proceso de la muerte. Y tal vez pudiera tener que ver algo con eso. Pero más bien parece que se refiriera no tanto al que pasa por el proceso de la muerte, sino a aquellos que quedamos aún entre los vivos y que de alguna manera u otra nos afecta la muerte de un ser querido. Ver a una persona que apreciamos que está muriendo, que muere, es como estar pasando por el valle de la sombra de la muerte. Ya esa persona no está aquí con nosotros, pero nosotros podemos leer: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dicho de otra manera, el salmista está expresando que aún en el momento más difícil, la presencia de Dios, la compañía de Dios, no tardará, no se hará esperar. Dios está dispuesto a acompañarnos. El Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión, después de haber dado su vida por nosotros en la cruz, haber sido sepultado y resucitado, él dijo a los discípulos: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero es interesante, en cuanto al salmo, se conoce como el salmo del buen pastor. Y el salmista que practicaba este oficio, David, fue pastor de ovejas y él fue el que escribió el salmo. Él tuvo experiencias tan íntimas con Dios que él podía expresar: Jehová o el Señor Dios es mi pastor y nada me faltará. Ahora, es interesante recordar que el Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El último versículo que leímos dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Es interesante que él dice los muertos que mueren en el Señor. Nadie nace en el Señor. Podemos nacer en un hogar cristiano, incluso podemos haber nacido en una iglesia, pero todos nacemos marcados con el pecado. La Biblia enseña, el mismo salmista
David dijo: he aquí en pecado he sido formado, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y no era que David fuera hijo de una relación ilícita, su padre y su madre legalmente casados con una familia numerosa de hijos, de ellos nació David, y él podía decir: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Porque lamentablemente padres santos no engendran hijos santos. Todos nacemos marcados con el pecado, todos nacemos y vivimos en el pecado. Ese es el mensaje de la Biblia, no son palabras nuestras. Estimamos que la mayoría de los presentes conocen la Biblia y que tal vez tienen una Biblia, y les animamos a leerla para encontrar allí el mensaje de Dios. De manera pues que la Biblia enseña que todos somos pecadores. Todos nacemos en el pecado. Nadie nace en el Señor. Pero hay un momento en la vida cuando el ser humano oye la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Oye esas palabras, por ejemplo, que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y también oye el mensaje de Dios en el Antiguo Testamento que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Como hemos dicho, todos nacemos y vivimos en el pecado. Todos somos como esa oveja descarriada. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. La oveja tiene la particularidad de que ella, en lugar de volver a su casa, a su redil, tiende a extraviarse más y más. No tiene sentido de ubicación. Por eso la Biblia, Dios sabiamente, el mensaje de la Biblia, nos compara a nosotros con una oveja en el sentido de que tendemos a extraviarnos y que no podemos volver por nosotros mismos. No podemos salvarnos por nosotros mismos. Lamentablemente en algunas religiones se enseña que por hacer obras uno se puede salvar. Es bueno hacer obras, esto es agradable delante de Dios, pero las obras no traen salvación. La misma Biblia enseña: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación se pudiera obtener por obras, en vano murió Cristo en la cruz. Él vino como el buen pastor a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso dio su vida por nosotros en la cruz. Con razón podría decir: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así lo hizo. Murió en la cruz por nuestros pecados. El mensaje del Evangelio de Dios, el mensaje de la Biblia, el mensaje para la salvación, nos habla de la obra de sustitución. Cristo murió en la cruz en lugar del pecador. Él sufrió lo que yo merecía, Él pagó lo que yo debía. Para poder salvarme, para poder quitar del medio mis pecados, Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitado. Él murió por los pecadores. Yo soy un pecador. Cristo murió por mí. Yo soy esa oveja descarriada. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Yo le recibo como mi pastor, como mi salvador. Y desde ese momento en adelante, yo estoy en el Señor. Y si la muerte me alcanza, muero en el Señor. Porque comenzar a estar en el Señor, eso es algo eterno y para siempre. La salvación que Dios ofrece es eterna. La vida que Dios da es eterna. Entonces, por eso dice el versículo
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, morir en el Señor, pensamos, fue lo que ocurrió con nuestra hermana Marruecos. Debo decir que la conocí por allá en el año 80. Tenía yo 16 años, estudiaba cuarto año de bachillerato, coincidí justamente con ella y su hermano Iván. En aquel entonces ya ellos eran cristianos. El año siguiente, en el 81, yo creí en el Señor Jesucristo, acepté el Evangelio de Dios, me hice cristiano en el año 81. Y desde aquel entonces les conozco, a pesar de que no hubo una comunión muy cercana, de siempre visitarnos y vernos, siempre teníamos alguna relación, tanto con ella como con Iván. De manera que uno puede decir que ella estaba en el Señor y que ella murió en el Señor. Pero una de las cosas que el salmista expresa es: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Mucha gente pudiera pensar, bueno, yo creo en Dios, pero me falta esto, me falta aquello, me falta lo otro. A veces es falta de conformidad. La Biblia enseña que debemos contentarnos, cualquiera sea nuestra situación. Y lo importante, como alguien dijo, es mejor estar con Dios en la tempestad que sin Dios en la calma. La presencia de Dios en nuestras vidas es más importante que cualquier circunstancia adversa que nos toque vivir. Pero el salmista dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Quisiera comentar brevemente algo acerca del descanso, porque podemos pensar que el cuerpo humano se cansa, pero también a veces el alma, por las aflicciones, se cansa. Lo importante es tener a alguien en quien descansar, alguien que nos da descanso. Ese es nuestro Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y aunque aquí podemos experimentar de cierto descanso, el versículo último que leímos dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos sí. Pensamos que nuestra hermana ya ha descansado. Muchas veces se piensa que todo el que muere descansa. Según la Biblia, descansan los muertos que mueren en el Señor. Y como hemos dicho, sabemos que ella estaba en el Señor y ella ha descansado. Si usted que oye esta palabra aún no está en el Señor, si el Señor no es tu pastor, si la muerte te alcanza, por la Biblia te decimos, no descansarás. Pero hoy tienes la oportunidad de asegurar de una vez y para siempre tu descanso eterno. El Salmo termina diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, en la casa del Señor, en la casa de Dios, en la casa del Padre, moraré por largos días. La expresión allí, largos días, es eternamente y para siempre. Morar en la casa de Dios es un privilegio concedido por Dios a todos nosotros los seres humanos, pero necesitamos resolver el asunto del pecado, porque en la presencia de Dios
no puede entrar el pecado. Por eso Cristo murió en la cruz, para borrar nuestros pecados, para quitar de medio nuestros pecados. Todo aquel que cree en Él, dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. El salmista, porque Dios era su pastor, podía decir con toda seguridad: en la casa del Señor moraré por largos días. Pensamos que es la misma experiencia de Marta hoy. Será la misma experiencia de nosotros cuando la muerte nos alcance. ¿Cuál será la experiencia tuya? Esperamos que el Señor consuele a los afligidos y los que no son salvos en este momento de reflexión puedan aprovechar la oportunidad de aceptar a Cristo y ser salvos desde hoy y para siempre. Que el Señor prospere su palabra. Amén. Orar, a dar gracias a Dios por su palabra. Dios y Padre, en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, queremos alabarte, darte gracias por la palabra que ha sido